12:38 del día de hoy, sábado preelectoral, veda electoral, ¿no? Y recién hace un cachito jugábamos con esto de lo vedado, lo que no se puede decir, lo que está prohibido por ley o por no, pero hay contextos, ¿no? Entonces, el contexto que situamos, estamos en Argentina, ¿no? Entonces, hay una veda electoral, las elecciones nacionales, ¿no? De recambio parlamentario, un congreso también un poco inusual, esto lo decíamos, pero vamos, un recambio parlamentario, un parlamento que vota y no sé, las leyes se promulgan pero no se efectivizan. Bueno, no nos vamos a meter mucho ahí, pero estamos en veda electoral, elecciones de Argentina, ¿no? Pero ¿qué pasa con el panorama regional? Un poco para jugar sobre esto de que los pueblos juegan, intervienen en el espacio público, en la vía pública. Nos visita acá en este piso, nos damos el gusto de tener a Vicky Lajan. ¿Qué hace, Vicky? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Muy bien. Y acá transgrediendo, porque igual vamos a hablar de elecciones, no de las nuestras, pero elecciones al fin. Tenemos estamos muy pretenciosos hoy, queremos ver muchas cosas, no sé, veremos hasta dónde nos dé el tiempo, ¿no? No hay límites, se viene No. diciendo para nada, imagínate. Pero están pasando muchas cosas en todas partes. Vamos a centrarnos un poquito en la región, en nuestra región. Hubo elecciones la semana pasada, la segunda vuelta en Bolivia. Y por ahí, para entender, bueno, yo les cuento cómo se para mi cabeza, no quiere decir que las demás puedan. No, te seguimos a vos, Hacer lo confiamos en mismo. vos. Vamos a ver si podemos, ¿no? Decís. Pero como nosotros estamos más habituados a tener una lectura de lo macro, una mirada del mundo, donde, cómo juega lo que es históricamente fue el poder hegemónico, hoy en crisis, y las potencias, el nacimiento de los BRICS. Y hay otra manera, a lo mejor, de leerlo que funciona en paralelo, que es la misma lectura, pero donde se juega de distinta manera, que es en los territorios y en los países, ¿no? Donde, y que está bueno, a lo mejor, para entender, porque vos tendrías, en este esquema que yo donde trato de marcar, tendrías hegemonía norteamericana versus BRICS, multilateralidad, y después, hacia adentro de los territorios, lo que vos tenés son pueblos versus concentración económica, ¿no? ¿Con qué en el medio? En el medio con gobiernos. Gobiernos que favorecen la concentración o buscan equilibrios. Siguiéndote en eso, ¿no? Para Sí. nuestra oyentada, para los oyentes, los y las oyentes, vos estás planteando, a ver, el imperialismo, ¿no? El imperialismo está en crisis, ¿no? Podríamos dicotomizarlo en esto del modelo más geopolítico estadounidense. No es como era. Claro, ya no es como era. Vamos a sacarlo en esa idea porque Bajemos porque si no uno es un triunfalista, pero... ya no es como era. Y entonces, bueno, eso es una manera de decir que ya no es como era, ¿no? Los proyectos que están pensando para los pueblos, ¿no? Pero vos decís, los pueblos están discutiendo sus proyectos de vida, están discutiendo de qué quieren vivir, de qué van a... si se van a poder autosustentar. Y en el medio están los gobiernos, que más o menos podríamos decir que hacen lo que pueden. O depende del gobierno. Ojalá, bueno. Porque hay algunos que dicen, bueno, entreguemos todo, y otros dicen... vos sabés que yo a veces escucho, bueno, nosotros venimos a incomodar. No, loco, yo no incomodo. No, falta yo mucho cambiar, para eso. ¿viste? Eso es difícil no irte a lo local, y hoy no podemos. Pero lo ves, por ejemplo, un gobierno que quiso incomodar menos fue el de Arce. Claro. En Bolivia, que es lo que pierde, el sector que pierde. Entonces, La posición intermedia, vos decís que hoy está compleja. Lo bueno en el eje que traía, en este enfrentamiento entre los pueblos y los sectores más concentrados de la economía que buscan sus beneficios, si nos vamos para atrás, ahí vemos cómo nace de esa disputa el MAS, el movimiento del socialismo. En los primeros 2000, con más fuerza entre 2003 y 2005, en Bolivia hay dos intentos de privatización, uno es del agua.
en ese proceso de privatización, la cuenta, la factura del agua crece, yo no me acuerdo ahora, pero de manera desorbitada. Eso genera una reacción. Esa reacción genera organización. Una organización en la que confluyen los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, el sindicalismo, que siempre fue muy fuerte, la COP, ¿no? La COP de boliviana, y se construye de esa organización que nace en este enfrentamiento entre el que te quiere cobrar porque acumula y te exige una transferencia de tus recursos que te lleva a perder la vida, porque sin agua te morís. Sí, te morís, sí. Como si se mostrara la cara del capitalismo concentrado más brutal. Las hemos visto más brutales y las estamos viendo mucho más brutales, por ejemplo, con el genocidio palestino. Pero claro. Esta ubicada en tiempo y espacio, Bolivia, año 2003, año 2003-2005, y de ahí nace un referente que indígena, sindicalista, cocalero. Bueno, no, claro, pedí más. Y con lo peor para el modelo de país que había sido históricamente Bolivia, un país gobernado por unas familias blancas, cuando los blancos son solo el 5% de la población total de Bolivia. Con dificultad para hablar en castellano, incluso, para hablar en inglés. Sí, hasta con dificultad para hablar en castellano, aún siendo presidente. Aún siendo presidente, claro. Bueno, y esto es lo que lleva a que en el 2005 surja la figura de Evo Morales como líder de una transformación que fue brutal. Brutal, impresionante en todos los términos que se te ocurra, en términos económicos, en términos de infraestructura, culturales. Y en los culturales se crea el Estado Plurinacional de Bolivia. Eso, para las familias que en realidad gobernaron Bolivia desde la llegada de los españoles hasta la fecha, claro, salvo con algunos interreños. Bolivia tuvo, la verdad, algunos, pero muy pocos momentos. Es muy fuerte. Uno por ahí cree que, viste acá, le cambiamos el nombre a la chapita de la cuadra. No, en términos culturales debe haber sido lo más fuerte que logró el MAS con Evo Morales como conducción, que fue que los sectores indígenas, las culturas campesinas, entraran a ocupar cargos de gobierno, cargos parlamentarios, institucionales. Fue muy difícil el proceso en el comienzo. Yo me acuerdo de haber hablado por algunas circunstancias, con un ministro que contaba las dificultades de, por ejemplo, un dirigente sindical que había estado en el lugar del reclamo cuando pasaba a ocupar un cargo de gobierno y no podía conceder las demandas que él mismo había reclamado. Bueno, que eso lo tuvieron muy en cuenta, se hizo todo un proceso de reacomodamiento, de formación. Fue un trabajo que también tuvo estas cosas que parecerían secundarias. No es solo luchar contra los poderes dominantes, sino también definir qué parte del proyecto sos y cómo podés cómo podés llevar adelante tu rol. Bueno, en esta Bolivia creciente, creciente macroeconómicamente, creciente hacia el interior, con mejores salarios, más empleos, etcétera, lleva a dos cuestiones que confluyen para el golpe del 2019. Una primera, creo que la fundamental, Bolivia era exportadora de litio. Por la exportación de litio, vamos a poner cifras que solo den una imagen, no son reales, cuantificando de verdad.
cobraba 2 mangos, pero las vendía para hacer baterías. ¿Qué dice Evo? Che, ¿y si hacemos nosotros las baterías? Entonces hace un acuerdo con Alemania. Merkel felicita, idolatra, ama públicamente, habla de los valores, del crecimiento, del proceso que había hecho Bolivia con Evo. Pero claro, eso implicaba que Bolivia ya no iba a vender la misma cantidad y pasaba a ser un competidor con Alemania en la producción de baterías. Claro. Eso fue como el elemento... La frutilla del postre. Y después estuvo la reelección, la reforma para volver a presentarse en elecciones. De hecho... Eso fue un plebiscito, me acuerdo ahora, que salió como que se preguntaba si estaba habilitada, sí. O sea, si lo habilitaba y salió que no me acuerdo. No, sí, lo resuelve la justicia finalmente, electoral, que le da la razón a Evo, pero ahí queda todo muy confuso, con cuestionamientos internos incluso. Claro. Como que eso parte un poco la unión de la... El egocentrismo, sí. Y y una economía que ya no estaba creciendo al mismo nivel que venía en los años anteriores. Bueno, resultado, se hace el golpe, Evo anuncia la convocatoria frente a toda esta situación, toda la creación de las condiciones para el golpismo puestas en las calles. Evo anuncia que va a convocar a nuevas elecciones por la acusación de fraude, ¿no? Pero no llega, porque al día siguiente ya lo voltean. Fue una masacre. Yo no sé si usted... No quiero detenerme ahí porque no nos da el tiempo, pero la persecución, lo que aparece con ese golpe, el retroceso al racismo más arcaico... Todo de la parte blanca, digamos, ¿no? Claro. Santa Cruz de la Sierra, toda esa zona. El matar a una chola, como si matar a una chola fuera patria, ¿no? Una cosa... No se salvó ni el blanco del vicepresidente, que era. Ese sí, claro, más blanco. Sí, García Linera. García Linera, no salía el nombre. Bueno, resultado, no se vuelve a recomponer desde ahí el MAS. Hay un gobierno intermedio de Luis Arce, que siendo de la propia estructura, sí, es un moderado, no puede manejar la crisis, la situación económica, se van diluyendo en su gobierno grandes el espíritu de conquista, a lo mejor no tanto las conquistas, pero ese espíritu de conquista que se va perdiendo, y deja de ser el MAS una alternativa para muchos de sus propios votantes. Se da una crisis interna muy grosa dentro de la estructura del MAS. Hay una traición muy grande previo al armado de Andrónico Rodríguez, que era parte del MAS y podría haber sido consensuado por la totalidad como conducción de la fuerza, pero se manda solo y anuncia su candidatura mientras se estaba negociando. Resultado, Andrónico saca un 3% de los votos en las elecciones. Hay otro candidato, Samuel, se me fue el nombre ahora, que es el que saca un 8%, que también es de la fuerza del MAS. Y en este contexto pasa algo muy poco habitual, que Evo Morales convoca al voto nulo, anular el voto. Esta pelea que tiene con Arce, o sea, se pelean, esa arruina, digamos, no han pensado estratégicamente en el partido, el MAS, y en la gente que podía votarlo, pues ellos llevan adelante una pelea, incluso han disparado a Evo. Bueno, eso jodió todo, ¿o no? Sí, y mirá, yo escuchaba hace poco a García Linera,
que es un politicólogo, una cabeza... Sí, sí, sí. La soleada fue una de las característica. cabezas más fuertes en términos Sí, de sí. pensamiento y definiciones dentro del propio MAS, de la construcción del MAS, que decía que no hay manera de que con liderazgos fuertes como el de Evo Morales, lo que siga del MAS, ponía además también a Cristina y a otros líderes, que es imposible que una oposición se construya sin esas figuras, que son centrales, porque centrales y constitutivas, ¿no? En procesos, pero que no alcanza con esas figuras. Y que ese es el desafío, y él Pero hablaba todo de- tiene que jugar para las figuras, en un punto. O sea, la estrategia tiene que ver también con ese tipo de liderazgos. Y bueno, yo creo que esas son las cosas Sí, que se creo están eso discutiendo, estamos ¿no? discutiendo. Claro, en todos lados. ¿No? Por eso, Y sí, por sí, eso sí. lo traigo, porque Porque es lo que expresa ese líder. Evo no se puede presentar porque está proscripto. Y Evo no está en Ghana, pero está prófugo. Todo lo que hace, las conferencias de prensa, las hace desde algún lugar. Yo también tomo, Ah, bueno. Está medio, pero No, ahora porque- te paso. Mira, yo para venir dije... Vamos y vamos, ¿viste? Primera condición, Mate. quiero la maquilladora de Mirta. Esa no Sigue me la esperándola. consiguieron. Esa no me la consiguieron. Y un mate, chicos, un mate. Esa la uso yo, la maquilladora Mirta, esa no te la presto. Lo que está medio lavado. Es una ofensa, pero bueno. Estamos anclados ahí con los liderazgos, entonces, un poco repensando, porque habría algo que en el líder expresa todo un proyecto político y una identificación con el pueblo que no se construye de un momento a otro. Ahora estamos hablando de liderazgos que comandaron unos procesos maravillosos en las dos, digamos, en la primera década, en las dos primeras décadas de este Sí, del siglo. siglo XXI, claro. En paralelo a un proceso de acumulación que tuvo como... hay un antes y un después con la pandemia. La pandemia fue así como... hubo dos momentos. La crisis del 2008, la crisis de la burbuja inmobiliaria que pagaron los ciudadanos del mundo sin enterarse. Pagamos. Sí. Y Por tener moneda. Claro. Si vos tenés moneda, entraste en la crisis. Y después tenés la pandemia, que la pandemia también fue un momento muy fuerte de transferencia y de acumulación y concentración. Estás en también la irrupción de los actores tecnológicos, que lo que crecieron en estas dos décadas, en lo que va de este siglo, a convertirse en fortunas y además en ejes fundamentales de todo el proceso de funcionamiento económico, comunicacional, satelital, todo. Y eso ¿no? está vedado en este momento. O sea, yo siento que en un punto pareciera que hablar de concentración económica, tecnológica, comunicacional, viste, no se puede decir eso. Y siguiendo, porque esto que nos hemos quedado en la última oportunidad que vino Vicky, había planteado, es la concentración, estúpido. Exacto. ¿No? Y es como, es la concentración que es obvio y no lo podemos decir. Y yo digo, esto dialoga con los proyectos, digamos, o discutís con la concentración o no discutís y te subordinás a la concentración. Georgina Georgieva hace apenas unos días dijo que lo que tenían que lograr, el poder, todos los que del poder, frente a los que hablaba, era los gobiernos, ¿no? Convencer a la gente de que los siguieran, ¿no? Y ponía como, y daba, aunque fuera duro, pero que era lo mejor que les podía pasar. Ojalá, mira, tuviera el recorte, para pasarlo, porque es terrible. Y en el mismo discurso habla de países, pone un ejemplo, que no lo podemos decir hoy, habla de países que lograron convencer a la gente de que se tenían que bajar los salarios y las jubilaciones un 40, un 50%, que lo habían logrado y que la gente los iba a volver a votar. Lo seguía, Eso es- porque se había dado cuenta que era ese el camino. Y que este es el camino que tienen que seguir todos los dirigentes mundiales, digamos, por lo menos todos los que pertenecen a ese marco modelo. occidental. Sí, claro. Bueno, y nosotros seguimos tratando de buscar la explicación a lo obvio.
¿Qué No. más hay que poner? Claro, ¿qué más hay que discutir? Lo que pasa es que esa confrontación de modelos no está tan fácil de construir, ¿no? De representar, porque, digo, estamos hablando de Rodrigo Paz, que ganó el balotaje de Bolivia, ¿no? Como una fotito, pero que nos habla de una escena regional, eh, una disputa regional respecto a qué hace la región, qué hacen los países o los representantes que tienen proyectos un poco no tan subordinados a los Estados Unidos con su modelo, con los proyectos de vida de sus ciudadanos. Bueno, lo están haciendo. Tenés a Y Colombia. ahí, a ver, diferenciamos un poquito ahí cuál es el panorama en términos de Claro, representantes. en esta intención de subir, tenés, para hacer un breve, tenés a Perú, el país con mayor desigualdad, y donde los candidatos tuvieron 8 presidentes en 10 años. Incluso electos, tuviste a Castillo, que está en Cana, En cara, sí. y ahora bajaron a Boluarte, por lo que sería algo parecido a lo que nosotros tenemos como el mecanismo de destitución al juicio político. Allá se llama vacancia, y por vacancia sacan presidentes como se les da la gana. También en términos económicos, uno de los países con mejor crecimiento, mejores datos macro, pero mayor desigualdad Adentro, hacia el claro. interior. Y ahí también tenés los pueblos juegan, porque están en la calle hace 15 días que no los pueden sacar de la calle. Estrategia gubernamental, militarización de la calle, estado de emergencia, tienen estado de emergencia ya hace días. Subís un poquito y son pro-yanquis, aunque parte de su crecimiento tiene que ver con la participación china, por ejemplo, la creación del puerto de Shanghái, el tipo de comercio que Apoyo se van por el incorpora a la Pacífico. región por el Pacífico, Claro. por esa vía. O sea, son hábiles, ¿no? Porque supieron comerciar con las dos partes. Esto tiene un crecimiento económico gigante, pero a la gente no le llega nada. Nada. Por eso la gente está en la calle. Tenés el caso de Perú, que está hace un mes. Perú, del 80% del mandato de Noboa fue en estado de excepción. De todos sus años de gobierno, el 80% estado de excepción, las calles cada día más militarizadas. Y acá hay un dato, además de pobreza, desigualdad, y la gente reclamando laburo, comida, seguridad, mucho, sobre todo en Perú. Son lugares donde la seguridad ocupa un lugar que por ahí nosotros no tenemos, nunca tuvimos, en dimensiones como las que sí tienen estos países. Noboa, denunciado por 377 violaciones a los derechos humanos, denunciado ante organismos internacionales, nadie lo cuestionó. Al contrario, no solo tiene las relaciones más carnales con Estados Unidos, quiere tener más, va por más. De hecho, el 16 de noviembre va a haber un plebiscito. Él quiere plebiscitar. La pregunta al pueblo es si quieren que por mayor seguridad se instalen bases norteamericanas en el territorio, o que que Estados Unidos utilice las bases nacionales. No, eso es muy fuerte, sí. es muy fuerte. Ocupe las bases nacionales. Bueno, y la pregunta es bastante tramposa como está hecha, porque es por tu bien y por la seguridad. Señor. Claro, entonces es como más tramposa, pero elimina toda esta información y un montón de otros elementos. Para hacer, si la gente dice que sí en el referéndum, tiene que ser una reforma constitucional que habilite esta modificación en cuanto a la seguridad, pero además todas las otras modificaciones que ya se sabe que se van a intentar meter, como condiciones de laburo, las pocas condiciones de laburo que quedan. Tan servil es el juego, y para ir subiendo, tan servil es el juego de Ecuador, que movilizó tropas a su frontera con Colombia. ¿Cuándo? En el mismo momento en el que comienza la pelea de Trump
con Colombia, en el mismo momento en el que sale Colombia a decir que no se invade Venezuela. a Claro. Venezuela ni a nadie en el Caribe. Vos tenés entonces gobiernos soberanos, a medida que más subís, vas teniendo gobiernos soberanos. México es una clarísima demostración, Colombia también, Bueno. de que no es cierto que si sos soberano te va a ir mal económicamente, si no aplicas motosierra ajuste te va a ir mal económicamente, no va a haber empleo, no, es exactamente al revés. E incluso hasta en Brasil, que Brasil tiene una política diferenciada. Son gobiernos que trabajan fundamentalmente en términos culturales la autoestima de sus pueblos. Claro. La convicción de que los pueblos valen, y lo digo esto porque a toda Latinoamérica y a toda África siempre se ha ridiculizado al autóctono, al indígena, nosotros somos vagos, somos todos los... no servimos para nada, ¿no? El laburo que han hecho, y ahí a mí me maravilla, porque lo veo, por ejemplo, en Traoré, en África y en los pueblos africanos, como primer paso. Bueno, primer paso, nosotros valemos, tenemos un país hermoso, somos dignos, estamos capacitados, nos podemos gobernar, y nos está yendo mal. Y porque mirá, hay unos vivos que se están llevando lo que es nuestro. Es un poco, por eso digo, en esto de que todo tiene que ver con todo, volver a Bolivia, cuando se decreta la muerte de Evo Morales, cuando quiere quiere quedarse con el litio y transformarlo en baterías él, no que sea el negocio de los demás. Entonces ahí se juegan las identidades con los proyectos políticos y o económicos de la región, ¿no? Pero todos los pueblos están en la calle, ¿eh? Vos lo que marcabas, que digamos, los gobiernos que son más neoliberales y entreguistas, igualmente los pueblos están en la calle, y después tendríamos los gobiernos que reivindican más a las identidades locales. Ahí tenemos a Petro en Colombia, tenemos en Venezuela, bueno, Cuba históricamente, sí. Venezuela y Cuba, socialismo del siglo XXI. Lula en Brasil, que parecería como una cosa medio intermedia también. Porque Lula es los BRICS. Claro, Lula es, está dentro, bueno, con la inicial. Hay datos que nos tendrían que empezar a preocupar por el rol que juega Latinoamérica en este nuevo reordenamiento mundial y disputa por territorios y recursos naturales. Lo que está pasando en el Caribe es fuertísimo porque primero está la decisión, amenaza, destrucción de barcazas de parte de Estados Unidos en contra de Venezuela, acusada de la existencia de un cartel que nadie sabía que estaba, pero claro, bueno, aparentemente parece que sí. En Estados Unidos había un cartel, bueno. Bombas atómicas, sí. Ahora, frente a eso, no solo aparece un pueblo decidido a que por acá no vas a pasar, que es el pueblo venezolano, sino que empiezan a aparecer otros actores. Brasil, que nunca tiene unas relaciones afinidad. Tiene conflictos con Venezuela, sale a defender a Venezuela y dice, no, bancamos la invasión. Colombia, bueno, ya lo dijimos antes, toma otra actitud. Todos los países empiezan, de países de otros continentes. Rusia, que manda armamento. China, es muy difícil tomar elementos. Yo a veces no quiero sumar los de lugares que no me acuerdo, que no puedo confirmar mucho, ¿no? Pero se habla de que la zona fue sobrevolada por aviones chinos. China sale a decir que no, tiene que haber invasión. Los BRICS están en el Caribe. Estados Unidos está en el Caribe. ¿Qué va a pasar? Y
están desde posiciones o declarativas, pero también desde física, de armamentismo, hasta Irán. Irán con drones. Aparentemente, Venezuela viene fabricando drones con ayuda de Irán, nadie sabe cuántos tiene. Rusia le vende unos... Chicos, yo no sé de armas, la verdad, pero... unos cosos largos que bajan aviones. Bueno... La región está atravesada, absolutamente atravesada por esta disputa. Los pueblos están en las calles, discuten contra lo que es la cotidianeidad y la imposibilidad de... la motosierra, sí, la famosa lo que motosierra. serían las motosierras locales. Y falta todavía el aglutinante que se llama proyecto. Un proyecto común con un liderazgo que lo impulse, lo traccione y lo concrete. Pero todo eso está pasando y se está dando. Se está dando, bueno. Interesante, ¿eh? Sí, no, porque empezás a abrir y te empiezan las preguntas. A mí me surgía esto del patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? El proteccionismo y el patio trasero. Está bien, tenemos un trap proteccionista, pero... y con lo que es el patio trasero comúnmente, que son proyectos igualmente bélicos que siempre, ¿no? Me gustaría que nos metamos en Venezuela en un momento, porque es una posición contradictoria, incluso el progresismo, ¿no? Y hoy hablar de Venezuela, tipo, a veces es como Cuba también, es como que te tiran piedra. Es muy difícil Venezuela. Es muy complicado. Porque hay gente que respetás y valorás mucho, está a favor, y gente que respetás y valorás mucho, está en Se contra. te cruzan las identificaciones. Como yo no voy a Venezuela, no tengo una mirada propia. Y como nadie claro. no puede pisar suelo ajeno en un punto, es como difícil construir una posición, pero ¿sabés que ahí se está jugando la soberanía de la región? O algo parecido a eso seguramente. Sí, ahí se está jugando el petróleo, por los eso. recursos naturales. Sí, ahí tenés la discusión de América Latina. Lamentablemente nunca hay tiempo, pero Chávez había propuesto a principios de este siglo, le propone a Brasil armar Petroamérica, porque era el productor mayor de petróleo, Venezuela, y si eran dos puntas a las que nos hubiésemos podido sumar y hubiese habido una transformación absoluta regional. Bueno, y no fue. y no fue. Pero tantas cosas que sí son, y una de ellas es las elecciones del día de mañana, así que voten bien, ¿no, Beto? ¿Alguna recomendación? Voten bien. Sí, antes quería un mensajito que acá hay una compañera Nora de Palermo que nos manda un documental que se llama Trote Matadero, de esto por lo que hablamos de que los que metían en cana por la marcha peronista, que cuenta. Y vos bien me preguntabas, hay que votar bien mañana pensando en la patria. Vayan a votar con la bandera celeste y blanca, ya es un montón, sí, ¿no? Sí. Hay que pensar en la patria, hay que fortalecer la patria. Una cosita, nunca estuvo tan explícito, no solo con la columna de Vicky a nivel regional, sino también porque tenemos el tesoro de otro país que interviene en nuestra moneda y nos desajusta un poco todo. Salvo que el peso sea valorado a nivel mundial, que nos hace dudar un poco. Sí. Tenemos la duda. ¿No la vemos nosotros o algo está pasando? ¿Dónde está yendo la riqueza? Sería otra pregunta. Bueno, nos vemos el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal, 10 AM FM La Patriada. Gracias, Vicky, por estar acá en el piso. Por favor. Gracias, Beto, por hacer posible este proyecto. Axel, Agus y todo el equipo de Laberinto de Voces. Hasta el próximo sábado.